que abran su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo número 10. Y este pasaje seguramente ya lo conocen porque lo hemos leído infinidad de ocasiones. Y una vez leyendo este pasaje, seguramente sabremos de qué vamos a tratar el día de hoy. Versículo número 42 y número 43. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se señorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos historias potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera llegar entre vosotros será nuestro servidor. Amén, ¿verdad? Vamos a hablar, amados hermanos, de que cerremos nuestros ojos para una mayor concentración e inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Dios. Amadísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos en este día, Papito hermoso, porque tú nos has bendecido, Señor. Gracias por la oportunidad que nos concedes de hoy escuchar tu palabra. Permite que este mensaje pueda llenar nuestros corazones. Permite que este mensaje pueda ser de gran edificación para tu pueblo, Señor, para esta tu iglesia. Gracias, amado Dios, porque tú siempre hablas a nuestras vidas, porque tú siempre tienes un mensaje fresco, porque tú siempre tienes una palabra que tocará nuestros corazones, que tocará nuestros sentimientos, Señor, que tocará nuestros pensamientos y que nos haga obrar como tú quieres que nosotros obremos. Haznos actuar conforme a tu corazón, amadísimo Dios. Gracias, Papito precioso, por esta hermosa oportunidad que me concedes de hablar de ti. Gracias por el enorme privilegio que me concedes de poder predicar y anunciar tu bendita palabra, amado Dios. Que todos los aciertos y todas las cosas buenas que salgan, Señor, sean para tu gloria y para tu honra, amado Dios, porque para ti es que pertenece toda la exaltación y todo el honor, amadísimo Dios. Toma el control de nuestros sentidos, toma el control, amado Dios, de esta predicación, y que tu divino Espíritu pueda ayudarnos a seguir creciendo en tu amor y en tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén, amados hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Y miren lo que dice ahí el título de nuestra enseñanza. El título de nuestra predicación del día de hoy es: se buscan seguidores y no líderes. Y eso es lo que nosotros debemos de estar anhelando constantemente. Porque, ¿qué creen? Que nuestro Señor Jesucristo no vino a buscar líderes. Si ustedes analizan en los evangelios, en ninguna parte de los 4 evangelios dice que nuestro Señor Jesucristo mencionara la palabra líder. El Señor Jesús en ningún momento mencionó la palabra líder, pero estamos muy acostumbrados, estamos muy habituados a constantemente estar haciendo mención del liderazgo de una persona, una mujer, un hombre. Se tiene que levantar y ser esos líderes, ser esas guías que nosotros necesitamos, pero el Señor Jesús vino a mostrarnos un modelo completamente diferente. El Señor Jesucristo viene a enseñarnos cómo se manejan las cosas en el reino de Dios. Y una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo siempre habló cuando estuvo en esta tierra fue justamente del reino de Dios. De las cosas que más compartía Él era justamente hablarnos, descubrirnos cómo es el reino de Dios, enseñarnos y mostrarnos cómo se maneja el reino de Dios. Ahora, en estos pasajes que nosotros observamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, si ustedes revisan en versículos anteriores, que de hecho les voy a pedir de favor que estemos bien alertas en nuestra Biblia, porque vamos a estar regresando constantemente a este capítulo, el 10 de Marcos, pero vamos a estar analizando desde el versículo 35 hasta el versículo 45. Así que pongan ahí un preparador, una notita, algo, porque vamos a estar manteniendo una vigilancia constante en estos pasajes. Marcos 10, del 35 al 45. En esta porción de la escritura que nosotros vamos a analizar, que es el 42 y el 43, observamos que nuestro Señor Jesús declara estas palabras porque anteriormente 2 de sus discípulos, que son llamados los hijos del trueno, Jacobo y Juan, se le acercan y le dicen: Señor, queremos que nos hagas un cumplido. Señor, queremos que nos hagas una petición. Y el Señor Jesús, amable como siempre, les pregunta: ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes pretenden? ¿Qué es lo que desean? El Señor Jesús ya sabía cuáles eran las intenciones de sus discípulos.
Y ellos le dicen, Señor, queremos que permitas que uno de nosotros se siente cuando vengas en tu gloria. Se siente uno de nosotros a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor Jesús los manda a llamar y es como hace mención de estas palabras, mostrándoles que el reino de Dios no es como los reinos de este mundo. Si me voy a ponerlo de nuevo cuenta este pasaje, por favor, versículo 42 y versículo 43. Recordándoles que el reino de Dios no es como los reinos de este mundo. Y él pone el ejemplo, él pone el paralelismo, dice, observen bien ustedes que los que manejan, los que gobiernan en este mundo, pues se enseñorean de los demás. Los que ejercen dominio en esta tierra toman control de otros. Entonces ustedes deberán observar que sobre ellas los grandes ejercen sobre las naciones potestad. Versículo 43, por favor. Pero no será así entre vosotros. Quiero que entiendan y que mantengan bien claro, dijo Jesús a sus discípulos, que no va a ser así entre ustedes. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo no venía buscando a alguien que gobernara. No venía nuestro Señor Jesucristo a alguien que impusiera. Y en esta pregunta, mis hermanos, que le hacen Jacobo y su hermano Juan, porque eran hermanos, decimos que el Señor Jesús ya conocía las intenciones de ellos. Y fíjense qué intenciones tan oscuras, qué intenciones tan tenebrosas, qué intenciones pues tan reducidas, yo lo diría así, porque causó molestia entre los discípulos. Dice más adelante en estos pasajes que los demás discípulos, oyendo esto, se molestan. Imagínense cómo habrá sido la petición de ellos. Imagínense cómo habrá sido la postura de ellos. Con cuánta arrogancia, con cuánta prepotencia ellos hicieron esa solicitud ante el Señor. Y algunos otros, porque esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, que siempre retrata quiénes somos. Van a estar reflejadas ahí esas expresiones, van a estar reflejadas esas palabras, porque nos muestra quiénes somos. Y a veces nos gusta maquillar, a veces nos gusta ahí como que minimizar las cosas, pero Dios siempre va a hacer una radiografía exacta de quiénes somos nosotros. Entonces causó molestia entre todos y cada uno de ellos y ellos buscaban posiciones de poder. Luego, ¿verdad? Vamos a apartar nuestro lugar. Ya saben, si nosotros observamos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya estaba en vías de dar su vida por rescate de nosotros. El Señor Jesucristo ya estaba en víspera de la pasión, muerte y resurrección. Y ellos pensando solamente en qué posiciones voy a ocupar. Ellos pensando en que pues ya va a partir el pastel del Señor, pues que nos toque la rebanada más grande. ¿Te das cuenta cómo a veces así somos de insensatos? ¿Cómo a veces así somos de imprudentes? En lugar de asumir otra postura, en lugar de asumir otra actitud, de decir, Señor, pues ¿qué podemos hacer? Señor, no queremos que te vayas, muéstranos más de este misterio, no sé. Pero inmediatamente salta nuestra parte egoísta, de ese deseo, esa hambre de poder, ese anhelo de obtener, de que me obedezcan, que hagan lo que yo quiero, lo que yo digo. Por eso voy a ir con el Señor Jesús y que me coloque, que nos coloque a mi hermano y a mí en las mejores posturas, en los mejores lugares, en los lugares más cercanos ahí, para que nosotros seamos los que demos las órdenes, para que nosotros seamos los que vamos a dirigir la orquesta. Pero el Señor Jesús, sabio como siempre, pues nos da una buena aterrizaje. Y en esto, hermanos, viene justamente lo que el Espíritu Santo hoy quiere hablar a nuestras vidas. Que el Señor Jesús no viene por líderes. El Señor Jesús viene primeramente por seguidores. Y si ustedes observan, porque algunos de nosotros ya conocemos la Escritura, si nosotros observamos detenidamente, mis hermanos, el Señor Jesús a cada uno de sus discípulos les dijo, ven y sígueme. No le dijo, ven, que voy a armar una empresa, voy a hacer un negocio, le vamos a hacer una serie de ganancias piramidales, necesito que tú estés ahí en los primeros lugares, ¿verdad? En las primeras posiciones. No, el Señor Jesucristo le dijo, ven y sígueme. Fue lo único. Y el Señor Jesús, volvemos a reiterarlo, viene en búsqueda de seguidores, no de líderes. Porque un líder viene a alzarse en esas posiciones. Un líder asume
esa postura como la que asumieron Juan y su hermano Jacobo. Quiero estar asumiendo los reflectores, quiero ser el que tome el control de grandes decisiones, ¿verdad? Y a veces nos cuesta o no queremos hacer trabajo sucio, si lo queremos llamar así. A veces no queremos menospreciarnos, minimizarnos, porque pues cuesta mucho, porque es muy difícil, porque pues ahí están otros que lo hagan los demás. ¿Yo por qué? Yo tengo con corbatita, con camisita bien bonita, ¿yo por qué me voy a rogar? ¿Por qué me voy a maltratar? ¿Por qué me voy a ensuciar? Que no hagan los demás. Hay que viene con short, dice que lo haga. ¿Yo por qué? No, pero yo tengo que asumir una buena postura como la que el Señor Jesús nos viene a mostrar. Tengo que mostrarle a los demás que yo soy un seguidor del Señor Jesús. Porque a eso vino Él, a buscar eso vino Él, a llamarnos. Y nosotros lo observamos, mis hermanos, antes de pasar a este pasaje. Si nosotros observamos quién fue el, digámoslo así, el primero de los discípulos, o quien nosotros inmediatamente identificamos que es el número uno de los discípulos, o el que fue la cabeza de los discípulos, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, él fue el que tenía, digamos, por así decirlo, el portaba número uno de todos los discípulos, ¿verdad? Entonces, inmediatamente reconocemos, identificamos que es el apóstol Pedro, el mero grande. Pero nosotros igual, ¿por qué fue el principal de los discípulos? Porque él entendió lo que el Señor Jesús había venido. Él entendió esas palabras. Vayamos al Evangelio de Mateo, por favor, capítulos 4, y nos pasamos al versículo 18, número 20, por favor. Miren lo que observamos ahí, lo pueden buscar en su Biblia también. Mateo 4, del 18 al 20. Dice la palabra de Dios así: hablando Jesús junto al mar de Galilea, fíjense, vio a los hermanos Simón llamado Pedro, ahí está, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Siguiente pasaje, por favor. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Versículo 20, por favor. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahí está. Vino en busca de Pedro y su hermano. Lo único que les dijo Jesús es: ustedes vengan en pos de mí, que yo los haré a ustedes pescadores. Este es el oficio. Ustedes han dedicado toda su vida a esto, pues sé que van a entender. Han sido pescadores de peces, vaya, ahora yo los haré pescadores de hombres. Ese fue el primer encuentro que Jesús tuvo con Pedro, fue justamente ese. Y le dijo: ven, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. ¿Y cuáles creen ustedes que fueron una de las últimas palabras que le dijo Jesús a Pedro? Sígueme. Ahora, vayamos al Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo número 21, y aquí está, versículo 19. Esto dijo, dando a entender, si nosotros analizamos en pasajes más atrás, observamos que se habla justamente de Pedro. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. El primer encuentro de Jesús con Pedro, ven y sígueme. En el último encuentro de Jesús con Pedro, ya resucitado, se volvió a reiterar esas palabras. Y a ningún otro discípulo le volvió a reiterar esas palabras. Con las interacciones que tuvo con otros discípulos, ya no volvió el Señor Jesús a recitarles o a recordarles que era necesario que los siguieran. Por eso, Pedro es, por decirlo así, el mayor de los discípulos, porque él entendió y él no andaba ahí engolosinándose con puestos. Dice: Señor, mira, si era repetitivo, si era arrebatado, todas las cosas que nosotros ya sabemos de Pedro, pero era dispuesto para dar su vida por el Señor Jesús. Y esas son las cualidades, estos son los atributos que el Señor viene a buscar en cada uno de nosotros. Quise que esta palabra viene como anillo al dedo para esta congregación, para este momento que nosotros estamos viviendo, enfrentando. Necesitamos ser como seguidores de Jesús, más que líderes. Líderes ya tenemos, hermanos. Ahí está Dios. Nuestro mayor Dios, líder es Dios. Ahí tenemos a Jesús, otro gran líder.
tenemos al Espíritu Santo, otro gran líder. Tenemos a los mismos discípulos de Jesús, grandes líderes. Cada líder ya tenemos muchos. Ahora, lo que necesitamos son seguidores. Ahí están. Ellos son el ejemplo, ellos son la muestra, ellos son los que nos van a enseñar, ellos son los que nos van a guiar. Y pues solamente de ellos necesitamos la enseñanza. Ahí están. Ellos son los que nos van a decir hacia dónde, qué rumbo tomar, hacia dónde conducirnos, qué hacer, qué no hacer. A nosotros solamente nos corresponde ser buenos seguidores, mis hermanos. Ser los mejores seguidores. Porque a eso nos llamó el Señor Jesús. A seguirlo. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar si yo soy un buen seguidor? Pues también voy a traer grandes seguidores. Pero quiero traer las enseñanzas del mundo al reino de Dios. Quiero hacer que lo que he aprendido allá afuera, pues aplicarlo aquí en el reino de Dios. Ya quiero los puestos gerenciales, directivos, secretariales y así, toda una columna. Pero pues en el reino de Dios no hay ni gerentes ni presidentes, todos son seguidores. Solamente uno es bueno de nuestras almas, de nuestras vidas, y a nosotros lo único que nos corresponde es seguirle. Ahora bien, en esta situación, hermanos, de seguir al Señor Jesús, si nos regresamos a Marcos 10, 42, 43, por favor, el Señor Jesús también nos muestra que un buen seguidor es también un buen servidor. Seguidores es igual a servidor. Por eso Pedro también es el mayor ejemplo de un buen discípulo, porque él también supo servir. Y más adelante vamos a ver las características que debe contener mi servicio. Pero, miren, Jesús, fíjense lo que, si ustedes observan ahí, ¿en qué evangelio se encuentra esas palabras? En el Evangelio de Marcos. Y Marcos, bueno, lamentablemente yo no pude estar el día martes, pero tengo entendido que ya se habló de lo que aconteció al Evangelio de Marcos, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribieron? ¿En cuánto tiempo se escribió? Etcétera, etcétera. El autor y demás. Marcos era discípulo de Pedro. Y estas palabras tendrían que estar en el Evangelio de Juan, ¿cierto o no? Porque fue Juan a quien le dijeron estas palabras. Pero Pedro se las declaró a su discípulo Marcos, las escribió. Quiere decir que esas palabras causaron un mayor impacto en Pedro. Pedro entendió a la perfección lo que el Señor Jesús le estaba diciendo en esas palabras. Le dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Pedro en ningún momento ejerció señorío. Tenía iglesia, sí es verdad. Pero no se muestra en el libro de los Hechos, no se retrata que Pedro asumiera posturas o posiciones, pues, como esas, de enseñorearse de su propia iglesia. Sino que en todo momento siempre hablaba del Señor Jesucristo. Lo que sucedió en el Pentecostés fue Pedro quien declaró esas grandes palabras y en todo momento alabando al Señor Jesús, porque él sabía quién era su líder, él sabía a quién seguía, él sabía a quién servía, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Y Pedro entendió que él no necesitaba ser un grande, porque si él asumía una postura de ser grande, él de manera automática, de manera inmediata, iba a ejercer potestad. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí está, hermano. Primero ven y sígueme. Una vez que ya estás aquí en una fila de seguidores, ahora tienes que aprender a servir. Ya lo dije, no hay puestos directivos. Pero ¿qué creen, hermanos? Que hay muchas vacantes para servir. Es así, hay muchísimos. Y hay otro pasaje, ¿verdad?, que seguramente viene a nuestra memoria, donde el Señor Jesús nos da el mandato luego de pedirle al Señor que mande obreros, porque la mies es mucha, los obreros pocos, servidores pocos.
Esa vacante sí hay. Es más, creo que ahora hay contratación inmediata, ¿verdad, pastor? Sí. No, contratación inmediata, ya. Letras rojas, ahí lo van a poner. Contratación inmediata, no importa, que es que no sé leer, que es que no sé hablar, que es que vengo cojo, no importa, me pásese. Aquí estamos reclutando gente. Y a veces, hermanos, ese es nuestro impedimento, que el servicio es un don. Perdón, hermana, no lo puse en la descripción, pero vayamos al libro de Romanos, por favor, a la carta de Romanos, perdón, en el capítulo número 12, y veamos en el versículo 6 y 7. Romanos 12, del versículo 6 al versículo 7. Fíjense que el don es de todo lo que tiene que ver con la casa de Dios, y nos limitamos. Porque decimos, pues es que yo no tengo el don de discernimiento, yo no tengo el don de profecía, tantas cosas. Tantos parecemos a los fariseos cerrándole las puertas a la gente para que pueda entrar. Es que yo no tengo el don de interpretación, es que yo no tengo el don de predicar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ¿qué creen? Que la misma palabra dice que hay el don de servicio. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Los dones, hermanos, se usan conforme a la gracia que yo he recibido. ¿Pero qué creen? Gracia he recibido mucha. Por lo tanto, tendría yo que tener millones de dones. ¿Pero qué creen? Que no es específicamente eso a lo que se refiere la palabra, sino a la comprensión de la gracia de Dios en mi vida. Cuando yo comprendo cuánta gracia he recibido, en esa medida yo podré retribuir. Hemos dicho, ¿verdad? Ese pasaje también, de gracia recibes, de gracia. Pues es justamente eso. Cuando yo entiendo cuánta gracia se derramó en mi vida, en esa medida yo voy a poder dar a los demás. Vimos que el don de profecía, ¿verdad? O si de servicio, en servir. El que enseña, él enseña, ahí está. Don de servicio. Para quienes crean o piensen que no tiene ningún don, ahí está. Y yo me preguntaba, ¿cuándo tenemos nosotros el don de servicio? ¿Cuándo nace el don de servicio? ¿Qué creen? Cuando estamos agradecidos. Desde que nacemos, hermana, desde que nazco, tengo el don de servicio. Porque nada me empieza, ¿verdad? Servir un platito de agua, servir el ceder de la sintonía, arrimar un plato, etc. Todo eso implica servicio. Pero a veces también nos queremos ir a lo grande, ¿verdad? Pues yo, el servicio que yo hago está bien básico, bien flojo, bien no. Ya quisiera hacer mega servicio. Pero no, todos nacemos con el don de servicio, mis hermanos. Y tendríamos que venir a la iglesia y también seguir dando ese don de servicio. Porque Dios nos ha dado ese don. Ahora, recuerden, ¿cómo doy ese don? En la medida de la gracia que he recibido. ¿Cuánto sirves, hermano? Esa es la gran pregunta que tendrías que hacerte. No en la iglesia, ya no hablamos de la iglesia. ¿Cuánto sirves en tu casa? Si no sirves en tu casa, quiere decir que no has entendido la gracia de Dios. Mucho menos esperemos que vengas a servir aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Pero si entiendes cuánta gracia has recibido, la consecuencia tendría que ser que vinieras a servir aquí a la iglesia. ¿Cuánto dispuesto estás para darle servicio a tu casa? Por ejemplo, ¿no? Ese vaso de agua. ¿Cuántos vasos de agua serviste hoy? Tan simple como eso. Ayer, vamos a decir ayer. Hoy amanecí y vine rápido a la iglesia. ¿Cuántos vasos de agua serviste ayer? A tus hijos, a tu esposa, a tu suegra. ¿Cuántos platos de comida acercaste? ¿Cuántas cucharas? ¿Cuántos trastes lavaste por servicio a los demás? Ahí está. Si no lo has hecho, es porque no hemos entendido la gracia de Dios en mi vida, porque no he entendido, no he comprendido lo que Dios fue capaz de dar
No he tenido el sacrificio de Cristo en mi vida, quien lo entregó todo, quien se dio completamente para que yo pudiera obtener salvación, para que hoy yo pudiera vivir, para que mis pecados me fueran perdonados. Pareciera que no comprendo esa parte. Dios, ¿cuántos pecados me han perdonado el Señor? Y en esa medida poder servir, poder dar todo lo que el Señor me ha dado, porque de gracia recibí, de gracia doy. Entonces tenemos que activar ese don de servicio, mis hermanos, empezando por nuestra propia casa, para poder después replicar ese don de servicio en la casa del Señor, poder dar lo que el Señor nos ha dado. Entonces, estamos claros, ¿verdad? Primero requisito ser seguidor del Señor, activar el don de servicio. Recuerden, hay contratación inmediata. Pagamos con monedas del cielo. Allá el Señor va a acumular una mercancía y ahí les va a pagar. Ahí nos va a pagar a todos nosotros. ¿Verdad? No vamos a pasar hambre allá en el cielo, mis hermanos. No vamos a tener necesidad de nada, solamente de alabar a nuestro Señor. Entonces allá el Señor paga. Él no es deudor de nadie, no se va a quedar con nada. Vamos a estar horas extras, yo creo que va a terminar pagando. Aunque no hagamos las horas extras, Él va a pagar las horas extras. Entonces, tenemos que activar ese don de servicio, mis hermanos. Que no pongamos nosotros nuestras propias limitaciones para no poder servir. Para no poder. Ahora, continuamos con el Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 10. Y nos vamos a. En el último versículo 45, por favor. Marcos 10, versículo 45. Y aquí nosotros vamos a observar que el Señor Jesús, ya una vez que nos explica, a ver, esto no es una empresa, aquí no damos bonos, ni prestaciones, ni nada de esas cosas, pero sí les voy a enseñar cómo funciona el reino de los cielos. Primero nos deja ver el Señor que no tengo que venir a mezclar las cosas del mundo con las cosas de la iglesia. Y ahora el Señor Jesús me viene a decir cómo funciona el servicio. Y aquí está. Porque Él puso el ejemplo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús me decía que orara, el Señor Jesús ponía el ejemplo de cómo orar. Cuando el Señor Jesús me decía que tenía que dar mi vida en sacrificio, Él puso primeramente el ejemplo para dar mi vida en sacrificio. Y así. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Con todo, hermanos, y que Él merecía ser servido. El Rey de Reyes vino a esta tierra, abandonó todo, dejó todo lo que tenía, todo lo que poseía. Nosotros tenemos la obligación de servir. Pero aún con todo eso, Él no vino para ser servido. Y no dice la palabra, sino para servir. El primero sirvió. Si alguien me pide el Señor Jesús que sirva, el primero sirvió. Es el que te ha entregado. Véanme tantito ahí en el versículo 20, por favor. Pero antes de ser transformado por el Señor Jesús, miren, hay líderes que son natos. Sí, o sea, hay personas que tienen ese ángel, esa luz, esa chispa para pues poder asumir puestos importantes, trascendentes, etcétera, ¿verdad? Y Pedro era uno de ellos, porque fíjense lo que dice ahí. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? En la última cena, ese discípulo amado le preguntó al Señor Jesús quién lo iba a entregar. Pero ¿quién creen que lo motivó? ¿Quién creen que le dijo? Pregúntale al Señor. Pedro le dijo: oye, que te diga quién va a ser el que lo va a entregar. Y Juan obedeció. Entonces, Juan, fíjense cómo es lo maravilloso de la Biblia. Me parece más intrigante que telenovela. Porque fíjense cómo Pedro, o sea, si lo metemos en el papel de Pedro y lo que está recordando Juan, ¿verdad? Sí, Pedro, el que da órdenes, el que siempre está ahí, el que no quería puestos, ¿verdad? Este Pedro fue el que me dijo, cuando yo estaba recostado al lado del Señor, me dijo: pregúntale al Señor quién es el que lo va a entregar. ¿Verdad? Ahora sí, versículo 21, por favor. Cuando Pedro le dio
o sea, venía Juan detrás de Jesús y de Pedro. Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Oh Dios, Pedro volvemos a lo mismo. Desayunó con el Señor Jesús ya estaba resucitado, le perdonó, mis hermanos, porque si ustedes leen ese capítulo, es la conversación que tiene Jesús con Pedro. Cuando Jesús le pregunta que si lo ama, Jesús le da una redención, ¿cómo le llaman así? Y pues ya está bien súper feliz, ¿verdad? Decir, pues negué al Señor 3 veces y hoy el Señor Jesús viene y me perdona esas 3 veces. Pero ¿cómo somos? ¿Cómo somos de duros, de persistentes, de cabeza hueca para seguir, ¿verdad? Con nuestras malas actitudes? Ya anda de chismoso. Señor, ¿quién es este? Porque en el versículo 20, volvamos por favor. El Señor Jesús le dice a Pedro, mira, bueno, versículos pasados, perdón, pero lo tenemos ahí. El Señor Jesús le dice: ¿sabes qué, Pedrito? Pues mira, ya has entendido el propósito. Antes ibas a donde querías, te ceñías, hacías lo que mejor te placía, pero a partir de hoy ya no será así, irás hasta donde el Espíritu Santo te lleve y tu muerte pues será cruel, ¿verdad? Morirás de la peor manera. Y ya Pedro ya está pensando: no, ¿yo por qué, Señor? A ver, ahora quiero saber, ¿verdad? ¿Cómo va a morir este? Versículo 21. ¿Y qué es este, Señor? A ver, acuérdame un chismecito. ¿Y este qué, cómo va a morir? ¿Le va a ir peor o mejor que a mí? Quiero que me digas. Y el Señor Jesús, de una manera elegante, si seguimos leyendo en esos pasajes, le dice, ¿verdad? ¿A ti qué? Vale, me pone el otro, la frasecita, mi hermano, por favor. El Señor Jesús le dice: ¿y a ti qué? ¿A ti qué? Si yo quiero que Él viva hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y volvemos a lo mismo, mis hermanos. Porque si siguen ustedes leyendo el pasaje, dice que se difundió la fama de que ese discípulo no iba a morir. Pero el Señor Jesús no dijo eso, no dijo que no iba a morir, sino que Él dijo: si yo quiero que Él viva hasta que yo venga, ¿a ti qué? Pero se imaginan, ¿se dan cuenta cómo somos bien intrigosos y andamos ahí difundiendo famas? O sea, Juan lo aclara, ¿verdad? Dice: no, ya se murió. No, yo no soy ese discípulo que iba a vivir eternamente. Pero Pedro se encargó de decir que yo iba a vivir hasta que el Señor Jesús viniera. Cuando el Señor Jesús no dijo eso, el Señor Jesús le dijo a Pedro: ¿y a ti qué? Y le dice el Señor Jesús: si yo quiero que Él viva hasta que yo venga, ¿a ti qué? Ven y sígueme. Ahí está. Si quiero que Él venga hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿No te quedó claro, verdad? Sígueme. Si ese tiene más, si ese trabaja menos y Dios le hace el milagro, ¿a ti qué? Si ese no viene a la iglesia y ya lo pusieron a hacer grandes cosas, ¿a ti qué? Ven y sígueme tú. Deja de mirar al otro. Deja de estar observando. El otro no te va a salvar. Ya le dijimos, hermanos, el Señor Jesús es el que baja. Él va a dar a cada quien su salario. Él va a dar a cada quien lo que le corresponde. Allá en el cielo nos vamos a ver las caras, mis hermanos. Allá en el cielo, cada quien su galardón. Necesitamos trabajar eso aquí, porque imagínense allá en el cielo que nos esté poniendo nuestras coronas a cada quien, y que el Señor Jesús le ponga la corona más grande a uno de nosotros. Dios nos dará al Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué le quita la vaga? ¿Por qué tiene más precios? ¿Por qué tiene más la de él? O sea, ahora en el reino de los cielos vamos a estar con esa actitud. Pues no, deja de mirar al otro. ¿A ti qué? Si yo no Jesús te quiere dar esa corona así de grande, si te quiere dar una corona de chocolate ¿a ti qué? Si busca el reino de los cielos, busca el servicio del Señor, sigue al Señor, síguele con ese amor, con esa pasión, con esa entrega, con eso que el Señor está buscando de todos y cada uno de nosotros. No mirando quién no hace, quién sí hace, quién deja de hacer.
sino cada uno de nosotros preocupándonos por lo que nos corresponde hacer. Si estamos fallando, si en algo nos estamos equivocando, si algo no estamos haciendo bien, pues este es el momento para enmendar el camino, mis hermanos. Por eso el Espíritu Santo viene a traer esta palabra para redarguirnos, para exhortarnos, una llamada de atención, decirnos, ya has dejado de hacer cosas, hoy es el momento, hoy comprométete, hoy asume ser un buen seguidor de Jesús. Y a los seguidores de Jesús también habrá cosas que nos seguirán. Seguramente hemos escuchado ese pasaje. Y a los que creen les seguirán estas señales. ¿Se dan cuenta cómo es el modelo de Jesús? Si yo soy seguidor, habrá señales que me seguirán. ¿Cuánto sirves? ¿Cuánto seguidor eres de Jesús? ¿Cuántas señales van detrás de ti? ¿Cuántas señales te siguen, te persiguen, te acosan, te agobian? ¿Cuántas señales hay detrás de ti? Pero si no hay señales detrás de ti, preocúpate, porque entonces no estamos siendo esos legítimos seguidores de Jesús. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, y hoy vamos a entregarle a nuestro Señor Jesús, pues, lo mejor que tenemos de nosotros. Vamos a darle la excelencia, vamos a entregarnos, vamos a pedirle al Señor Jesús que trabaje en nosotros. Recuerda, tienes el don de servicio, y hoy le puedes pedir al Señor Jesús que haga en ti explotar ese don. Vamos a cerrar nuestros ojos, amados hermanos, y hoy te voy a pedir que te comprometas con el Señor. Hoy comprométete con el Señor. Hagamos las cosas no para los hombres, sino para Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos en este día porque tú una vez más has hablado en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tu palabra a veces es difícil, tu palabra es dura, Señor, pero tú siempre hablas a tiempo, tú siempre exhortas corazones en todo momento, amado Señor. Te pedimos, amado Dios, por el rumbo de esta iglesia, Señor. Sé que hay corazones dispuestos, sé que hay corazones entregados, Señor. Tal vez hay algunos corazones que también han sido heridos, Señor. Te pido que trabajes en esos corazones. Te pido que los sanes. Te pido que restaures esas vidas, Señor. Y no permitas que esa herida pueda apartar a alguno de estos hijos tuyos. Hoy tú nos has llamado, hoy tú nos has hablado, que requieres de nosotros ser grandes seguidores, Señor. Grandes personas que estén dispuestas a seguir tu ejemplo, Señor. Porque tú nos diste la muestra del servicio más excelente, Señor. Nosotros fallamos, hemos pecado, nos hemos equivocado, hemos fracasado, Señor. Perdónanos y danos hoy una oportunidad más para seguir creciendo en tu reino, amado Dios. Porque tú no te quedarás con nada, porque tú no serás deudor de nadie, de ninguno de nosotros, amado Dios. Hoy toma nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras manos, toma nuestro corazón, papito hermoso, para que podamos edificar en tu obra. Porque sabemos que cada uno de nosotros somos una piedra, Señor. Y en estas piedras edificaremos tu iglesia. Sirve para la edificación de tu iglesia, amado Dios. Hoy pon estos corazones sencillos, humildes, amado Dios, para que podamos seguir trabajando en tu maravillosa obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Jesús. Amén y amén, Señor.